Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche. Vamos a platicar hoy de coyuntura en la semana que termina el 7 de agosto de este 2021. Varias cuestiones relevantes durante la semana. En particular, creo que vale la pena resaltar lo que ocurre con el informe de Coneval acerca de pobreza y lo que también ocurrió en un par de tribunales muy importantes, el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia. Déjeme empezar por esto último. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hubo una rebelión. 5 de los 7 magistrados decidieron que ya no tenían más paciencia para el presidente de ese tribunal, José Luis Vargas, quien pues había estado actuando de una manera poco recomendable para alguien que está a cargo de un grupo colegiado donde todos son pares. Había estado tratando mal a los colegas, había estado siendo demasiado servil con el presidente y finalmente tenía algunas acusaciones acerca de mal uso de recursos o enriquecimiento ilícito, no estoy claro, que finalmente creo que tienen otro camino para resolverse, pero en términos del funcionamiento del Tribunal Electoral, no es fácil que alguien que menosprecia y desprecia a sus colegas pueda tener éxito en ese tipo de organizaciones. Y esto es lo que le ocurrió a José Luis Vargas, una magistrada muy cercana a él en términos del funcionamiento del tribunal, se abstuvo, se mantuvo alejada de lo que ocurrió, pero los otros 5, una mayoría muy clara, decidieron que ya estaba bueno y que había que reemplazarlo. Y así lo hicieron. Hay una discusión entre especialistas acerca de si esta es la forma como se debe hacer, si existen recursos que pudiera utilizar José Luis Vargas para tratar de recuperar el puesto. Los constitucionalistas sabrán, los que se dedican al tema deben próximamente darnos argumentos, pero en principio lo que es relevante es que el alfil del presidente en el Tribunal Electoral perdió el poder. Insisto que esto es muy importante porque esto significa que parte de la fuerza del presidente se ha ido agotando. En parte porque no logró ganar la elección intermedia, en parte porque la consulta del 1 de agosto fue un fracaso, y en parte porque pues tiene funcionarios muy incapaces, como es el caso que estamos comentando. En consecuencia, pues se le va dificultando el llevar a cabo sus planes. Ya decíamos desde la elección intermedia que perdió con ella la posibilidad de reelegirse o de extender su mandato. Y poníamos como ejemplo el que con una gran probabilidad el ministro Saldívar acabaría renunciando a la posibilidad de extender el propio en la Suprema Corte de Justicia, que se había introducido de manera un poco arbitraria en un transitorio en la reforma judicial. Bueno, ya nos anunció el ministro Saldívar que efectivamente no va a extender su mandato. Otra vez, resultado de esta pérdida de poder del presidente que dificulta el colocar a sus alfiles, a sus elementos en posiciones de poder y experimentar con instrumentos que él querría utilizar en el futuro, como el caso de la extensión de mandato. Entonces ya se acabó esto y eso me parece una gran cosa. Esto no significa que estemos salvados, siempre pueden ocurrir eventos extraordinarios y al final pues pudiera quedarse López Obrador más tiempo, pero ya en términos legales esto es imposible. No tiene la mayoría calificada en la Cámara para modificar la Constitución, no tiene el control del Tribunal Electoral, no tiene el control de la Suprema Corte de Justicia, al menos no para cualquier cosa que se le ocurra. No dudo que la influencia en ambos tribunales sea importante de parte del presidente, pero ya no es control.
y esto es una gran cosa. Comentamos ahorita acerca de la consulta, que en la coyuntura anterior no podíamos platicar porque no había ocurrido. Ahora ya sabe usted, asistieron a votar 7% de los mexicanos registrados en el padrón. Se necesitaba 40%, entonces esta consulta no tiene ningún elemento vinculante, y qué bueno, porque vincular una pregunta absurda pues hubiera sido algo bastante complicado de administrar, una pregunta que no tenía sentido. A mí me sigue pareciendo que esto es un gran desprecio por la democracia, dedicar la primera consulta ciudadana a un asunto esencialmente propagandístico. Hubiera sido muy bueno usar esta herramienta para decidir si se construía o no el aeropuerto de Texcoco, por ejemplo, pero no para esto. Entonces, pues los mexicanos en su mayoría dijeron esto no nos parece correcto, o cuando menos dijeron no nos parece atractivo como para dejar la barbacoa del domingo e irnos a votar, y no fueron. Yo estoy muy contento por ello. Me parece que debemos los mexicanos ser bastante más respetuosos de los elementos democráticos que vamos construyendo. Y en este sentido conviene empezar a platicar de la idea del presidente también, de la revocación de mandato. La revocación de mandato es algo que no existe salvo en un puñado de países que no se caracterizan por ser muy democráticos. Es una medida plebiscitaria cuyo fin es más propagandístico y de polarización que de control del Ejecutivo. Si queremos control del Ejecutivo, para eso está el Congreso y para eso votamos cada 3 años, es decir, justo a la mitad del sexenio, para decirle al presidente, le dimos X número de diputados, nos parece que no funcionó bien, le vamos a quitar una parte de esos diputados, como le hicimos el 6 de junio, precisamente. Pero quitarlo del poder no resuelve absolutamente nada. De hecho, complica muchísimo las cosas. ¿Por qué? Primero, en este caso en particular, la revocación de mandato no tiene una ley, no se ha hecho ninguna reglamentación de cómo aplicaría. Estrictamente hablando, incluso hay una contradicción constitucional, porque en el artículo 84 ya se puso que si sale el señor por revocación de mandato, pues qué debe hacerse. Pero las causales perdón, de falta del Ejecutivo no incluyen la revocación de mandato, sino renuncia por causa grave. ¿Qué va a hacer? ¿Renunciar? ¿Y cuál es la causa grave? Que la gente dijo que se fuera. A mí no me parece que sea muy buena idea. Tomaría durante un mes el control del Ejecutivo el presidente de la Cámara de Diputados, y el Congreso debería designar a un presidente sustituto o interino, no recuerdo cuál es el nombre técnico. El caso es que esa persona que va a ser designada lo será por una mayoría que no sabemos si es simple o de 2/3. Si es simple, Morena podrá decidir quién es el siguiente, que seguramente será alguien cercano al presidente. ¿Qué se ganó con eso? Pues un desorden monumental y nada más. ¿Alguien cree que López Obrador va a dejar el poder, aun cuando deje la presidencia? Yo la verdad no lo creo. No lo creo ni con la revocación de mandato ni en el 2024, a menos que pierda entonces. Pero en la revocación no podría perder. Sería sustituido por alguien cercano a él, que seguramente va a estar subordinado, porque el que tiene el poder político, el que tiene los votos, es López Obrador, no quien sea designado. Entonces, no vamos a ganar nada, nos vamos a meter en un margallate. López Obrador no le interesa el resultado, él lo que quiere es una excusa para seguir haciendo campaña, que es lo único que sabe hacer, nada más hablar, nada más prometer, nada más mentir. Spin, la empresa que se dedica a medir esto, nos sigue diciendo cada día, el señor agrega 88 mentiras a las que ya había dicho. Cada día. Esto es un récord mundial. Nadie es tan mentiroso como López Obrador en un puesto presidencial, me refiero. Ahora mismo, frente a los datos de Coneval, dice, no, pues está bien, pero yo tengo otros datos. Esta que parecía broma alguna vez, ya es verdaderamente indignante. Es imposible que haya otros datos. No hay más datos que los que recogen las instituciones
creadas precisamente para eso, que están conformadas por gente de mucha experiencia, de gran calidad, dirigidas por personas muy capaces, tanto el INEGI como Coneval. Entonces, yo no, me parece que debiéramos seguir aceptando que el presidente sea tan mentiroso como es, sin ningún castigo. Es un mentiroso impune que ya está en un nivel de enfermedad. Uno no puede estar diciendo lo que él dice todos los días y seguir tan tranquilo. Lo que nos dijo Coneval es que hubo un incremento en la pobreza, algo que todos esperábamos, porque la pandemia tuvo un efecto económico muy importante. La buena noticia, si se quiere ver así, es que la caída fue menor a lo que se estimaba originalmente, porque la estimación original de Coneval se hacía con base en el ingreso laboral. Y como usted sabe, en la encuesta de ingresos y gastos de los hogares de INEGI, la caída en ingreso laboral ronda 10%, pero la caída en ingreso total nada más 6%. ¿Por qué? Porque hubo un incremento en transferencias de gobierno. El gobierno reparte más dinero en efectivo hoy que antes. ¿Cómo le hace para repartir más dinero en efectivo? Pues quitando los programas que repartían otras cosas. Por ejemplo, había un programa que daba educación, salud y alimentación a las familias. Originalmente se llamaba Progresa, luego se llamó Oportunidades y más recientemente se llamaba Prospera. Ese programa desapareció y estas familias dejaron de recibir educación, salud y alimentación. Estas familias se concentraban en los grupos más pobres de México. Ninguno de los programas que sustituyeron a este que desapareció alcanzan a cubrir a esas personas por completo. De forma que el 10, el 20 y casi la mitad del tercer decil, del 30% más pobre, dejaron de recibir recursos y son más pobres hoy que antes. Varios de ellos compensaron eso con un mayor ingreso por trabajo, en particular en el campo. Usted sabe que el sector agropecuario le ha ido bien y esto les ha permitido a quienes viven en el campo tener un poquito más de ingreso. Para quien está en el decil 1, el 10% más pobre de México, un pequeño incremento de unos pocos pesos al día representa 15 o 20% más de ingreso. Y con eso compensaron la falta de transferencias de gobierno. ¿En dónde crecieron las transferencias de gobierno? En los siguientes grupos, pero particularmente en los más ricos. En los deciles 8, 9, 10, el 30% más rico de México, las transferencias de gobierno crecieron significativamente. Pero como ahí el ingreso por trabajo cayó más fuerte, el resultado neto es que estos grupos acabaron perdiendo ingreso. Puesto que ellos pierden y ganan los del principio cualquier cosa, el cálculo de desigualdad dice que somos más igualitarios, eso lo habíamos platicado la semana pasada, pero por ser una caída en el ingreso somos más pobres. Eso es lo que mide Coneval y ya nos dice con exactitud. Tenemos 4 millones más de mexicanos en pobreza, poquito menos, y 1,5 millones en pobreza extrema, poquito más. 1,5 millones adicional a lo que ya teníamos. Esto se calcula, como lo hace Coneval, con una combinación de el ingreso de las personas, el ingreso de las familias, y el acceso que tienen a distintas cosas que nos parecen muy importantes. Alimentación, educación, salud, seguridad social, es decir, pensiones y características de la vivienda, tanto la vivienda en sí como los servicios que ahí se reciben. Las primeras 3 cosas tuvieron una caída: alimentación, educación y salud. Las segundas 3 tuvieron un incremento, pequeño en el caso de vivienda, tanto en calidad de la vivienda como en servicios, un poquito mayor en el caso de seguridad social, que es la pensión universal no contributiva a adultos mayores, el programa que hace 20 años se llamaba el programa de los viejitos de la Ciudad de México, después llamado adultos mayores y ahora pensión universal no contributiva. La caída en educación es pequeña, marginal. El problema es que ese acceso a la educación en 2020 se tenía, pero la educación no estaba, porque había que hacerlo a través de estos medios y buena parte de los mexicanos no tienen acceso a esto que usted y yo sí tenemos. Se decidió hacerlo por televisión y esto no parece haber sido muy exitoso. Ojalá y pronto mejore el asunto. En el caso de alimentación también la caída es marginal, pero en el caso de salud la caída es espantosa. Casi se duplica el número de mexicanos sin acceso
acceso a servicios de salud. Había 20 millones de mexicanos que no tenían acceso a salud en 2018 y en 2020 fueron 36 millones, 16 millones más, justo en el año en que tuvimos la pandemia del siglo. Esto es trágico. Y la causa no es otra que la cancelación del Seguro Popular. Entonces, el gobierno mexicano, el gobierno del presidente López Obrador, decidió cancelar programas sociales que eran muy exitosos. Dos en particular, Progresa, Oportunidades, Prospera y Seguro Popular. Los dos reconocidísimos a nivel internacional. Los dos los canceló. Lo sustituyó con unas becas, el caso de Prospera, y con el INSABI, en el caso del Seguro Popular. Las dos cosas no sirven. No digo que no existan, las becas sí están, nada más que pues, no acaban de llegar a los más pobres, sino al segmento medio y más arriba, y entonces dejan de ser un programa realmente social que beneficia a los más vulnerables para convertirse en un programa regresivo que ayuda a quien la verdad no necesitaba mucha ayuda. Usted me dirá, todos necesitamos ayuda. Pues sí, es el caso de la pensión. Para poder entregar esta pensión universal no contributiva, se les ocurrió que la mejor forma era, vamos a darle pensión al que ya tiene pensión, porque ese ya lo tengo. Ahí está el padrón del Seguro Social, ahí está el padrón del ISSSTE, ya tengo las cuentas, nomás deposítales. Pues sí, mano, pero le estás dando al que ya tenía. Prácticamente el peor programa social que tenemos en México era la pensión, porque solamente tienen pensión en México quienes han estado en la formalidad durante un periodo largo. Esto significa un 30% de los mexicanos. Si quiere usted de exactitud, hasta 40%, digamos. Pero los demás no tienen pensión. Entonces a ese 40 que ya tenía, ahora le doy una pensión adicional. Eso pasa cuando uno hace programas universales. Un programa universal tiene la ventaja de que no requiere administración, es muy simple, es menos probable que tenga usted defectos en la aplicación porque va para todos, pero tiene la gran desventaja que acaba ayudando a quien no necesita. Y si en el caso de que estamos hablando ocurre que los más pobres ni siquiera tienen forma de entrar al programa porque no saben dónde anotarse, porque en su municipio nadie les dijo, porque no tienen cuenta bancaria, pues entonces el resultado es que acaba usted haciendo más regresivo el programa social más regresivo que teníamos. Lo peor es que esto cuesta 150,000 millones de pesos al año, este año. Próximo va a costar más porque el presidente bajó la edad para otorgar el programa de adultos mayores y aumentó la cantidad. El efecto de estas dos cosas es un incremento en 50% en el costo, o sea, va a pasar a 225,000 millones de pesos. Pero este año fueron 150. El Seguro Popular, el último año que existió, en 2018, porque en 2019 ya no lo estuvieron utilizando, aunque lo cancelaron hasta el final, en 2018 el Seguro Popular costó 69,000 millones de pesos. Quitarlo significó ahorrar 69,000 millones y poner a 16 millones de mexicanos en vulnerabilidad absoluta en tema de salud en el año de la pandemia. No pagó usted con eso ni la mitad del programa de pensiones universales, que en realidad está beneficiando hoy, si nos vemos muy optimistas, a un poco menos de 2 millones de mexicanos. Dañó 16 para ayudar a 2 millones que además ya tenían ingreso. Si usted es pensionado del seguro o del ISSSTE, va a decir, ay, espérate, Macario, si me está cayendo una lana adicional, no le la vayan a quitar. Yo lo entiendo. A cualquiera nos cae bien un dinerito adicional, pero el gobierno no tiene recursos infinitos. Tiene que decidir en dónde ayuda más a la población. A mí me parece que lo que el gobierno debe hacer, en general, no solo en el caso de México, es concentrarse en salud y en educación para ir construyendo un grupo de personas más capaces de ganarse la vida solos y al ganarse la vida ahorrar lo suficiente para su pensión en el futuro. En la transición conviene que el gobierno aporte a ese proceso de seguridad social, pero la seguridad social no debe recargarse en el gobierno porque no alcanza el dinero nunca. La pensión debe ser algo que cada persona vaya construyendo. Como los seres humanos no somos buenos para pensar en el futuro,
pues conviene obligar a la gente a que ahorre. Por eso los sistemas de pensiones suelen ser obligatorios. A fuerza tienes que entrar y poner tu lana para que luego te la den. No alcanza, bueno, pues el gobierno compensa un cachito. En el caso de México está pagando todo el gobierno y no va a alcanzar, ¿eh? Y cuando digo no va a alcanzar, no estoy hablando dentro de 50 años, ¿eh? Estoy hablando de que en el transcurso de esta década, de aquí al 2030, el gobierno no va a tener dinero suficiente para poder cubrir las pensiones, a menos que reduzca el gasto en otras partes. Pero ya no tiene de dónde reducir, porque ya todo lo redujeron, todo se lo acabaron para mover el dinero, las transferencias, porque con eso López Obrador estaba seguro que iban a reducirse el número de pobres. No se redujeron y su respuesta es: yo tengo otros datos. El señor es un incapaz y es un mentiroso. Y es una desgracia que esté en la presidencia, pero como le dije hace un momento, ahí va a tener que estar los siguientes 3 años. A ver qué se nos ocurre. Mientras, aquí lo vamos a seguir platicando. Muchísimas gracias. Esto fue